Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor. Gracias a nuestro Dios, gracias a mis hermanos también, porque pues todos tenemos, a todos se nos es dada esa oportunidad, gracias a su misericordia. Y qué cosa tan maravillosa que mientras pues tengamos vida, podamos servir a nuestro Dios y servir a sus hijos. El tema de esta tarde, el título del tema es Los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Posiblemente sea un tema muy sencillo para todos ustedes. Sin embargo, muchas veces cuando platicamos con personas de un credo diferente, quieren ver estos 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa Nuevo Testamento para la mayoría de las personas que creen diferente a nosotros? Nuevo Testamento significa que sea después de la muerte de Jesús, no cuando vivía Jesús, porque mientras estaba Jesús en vida, dicen, todavía es Viejo Testamento, pero cuando Él ya muere y resucita, entonces ya es Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Los 10 es muy probable que ya no los sepamos de memoria, los encontramos ahí en Éxodo capítulo 20, por lo menos vamos a tocar un versículo de cada uno de los 10 mandamientos. El primero que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 3, y que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir tocando por lo menos uno. Vamos a ver Efesios 5:5. En el Nuevo Testamento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y desde luego que estamos tocando por encimita, hablando de los ídolos de madera, de piedra, de barro, pero debemos de tener también mucho cuidado con los ídolos, diríamos, internos, espirituales, los ídolos que no se pueden ver con estos ojos y que podrían estar ligados con alguna clase de emoción o de nuestros sentimientos, así como por ejemplo, si yo sé enojarme al grado de odiar, hermanos, a muerte, ya decía el apóstol Juan que entonces me estaría convirtiendo en un homicida. Y así con cual sea de los otros 9 mandamientos. Entonces Efesios 5:5 dice que, aquí dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, allá dice que ninguno que adora ídolos tendrá suerte o parte en el reino de Dios o de Cristo. El segundo mandamiento, Éxodo 24, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No hacerse imágenes, casi es semejante al primero. Dice allá en Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 20, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal
y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces aquí encontramos una cita que nos muestra el segundo de los 10 mandamientos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Éxodo 20, versículo 7, dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si vamos allá a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 12, él nos dice de esta manera en su capítulo 5, versículo 12, Santiago: mas sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigáis en tentación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 20, versículo 7. Vamos con el cuarto mandamiento, versículo 8 de Éxodo 20. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, a ver, repítanlo conmigo, mas será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Bueno, diríamos en el Nuevo Testamento, vamos a ver unos 3 versículos acerca de esto. Primeramente, es que el pueblo judío, en los tiempos cuando Jesucristo aún estaba vivo, ellos consideraban vigente este cuarto mandamiento que se encuentra aquí en Éxodo 20. Vamos a ver San Lucas 13, versículo 14, primeramente. Lucas capítulo 13, versículo 14, cuando Jesús hacía sanidades en el día del sábado. Dice el verso 14, San Lucas 13: y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: 6 días hay en que es necesario obrar. ¿Cuántos días creían que será necesario obrar? 6 días. 6 días hay en que es necesario obrar. En estos, pues, venid y sed curados, y no en día de sábado. Para los sabios, en los tiempos de Jesús, cuando él aún estaba en vida, hermanos, el sábado estaba vigente, ¿okay? Estaba vigente. Pero ¿por qué se enojaban con Jesús? Porque Jesús sanaba en día de sábado. Ahora Jesús estaba haciendo algo incorrecto, estaba haciendo algo contrario a la voluntad del Padre. En San Marcos capítulo 3, vamos a ver 3 versículos. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 4 nos dice: y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. Y les dice: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Dice ahora el 5: y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida sana. Jesús hace una pregunta: ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿Dar la vida o quitarla en el día del sábado?
¿Cuál era la voluntad de su Padre? Jesús, hermanos, según Gálatas 4:4, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo que nacido de mujer, él vino súbdito a la ley. Jesús estaba, hermanos, algunos a veces hacen la pregunta, ¿quién era mayor, la ley o Cristo? Y si nos la hicieran, ¿quién sería mayor, la ley o Cristo? ¿Quién era el que se sujetaba a quién? ¿La ley se sujetaba a Cristo o Cristo a la ley? Cristo se sujetó a la ley, hermanos, ¿verdad? Cristo. Entonces, la ley fue dada del Padre y Cristo vino, dice, súbdito a la ley. Él no transgredió ningún mandamiento, ninguna ordenanza. De otra manera, entonces, así como Pedro no hubiera dicho que no cometió pecado y ni hubo falta o engaño en su boca, tampoco Isaías 53 hubiera dicho, hablando de Cristo, que no iba a cometer ningún pecado. Si Jesucristo hubiera desobedecido la ley, entonces 1 de Juan 4:3 tampoco hubiera dicho Juan que la ley es transgresión del pecado. Pecado es transgresión de la ley, perdón. Jesús hubiera cometido pecado. Jesús vino súbdito a la ley. Entonces lo que él hacía en sábado no era algo que estaba en contra de la ley o en contra de la voluntad de su Padre. En San Juan 6:38 dice de esta manera, San Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. ¿Okay? Él no descendió para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Todo lo que él hacía era parte de la voluntad de su Padre. Entonces el sábado solo se puede hacer lo que tiene que ver y está de acuerdo con la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, eso ustedes lo saben, está en Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu propia voluntad en mi día santo, si al sábado llamares delicia, no haciendo tus... Bueno, ahí en Isaías 58:13. Ok, vamos a ver el otro versículo que nos lleva al Nuevo Testamento, porque las personas dicen, no, pues ahí es Viejo Testamento todavía. Ok, cuando después de la muerte de Jesús, veamos San Lucas capítulo 23. Este es un personaje muy confiable, tan confiable que, hermanos, él mismo se cree confiable, y estas cartas, estos escritos, tiene que enviárselos a un personaje muy importante. Se cree que Teófilo era un romano, alguien que estaba en Roma, ocupaba un lugar muy importante. No era una persona común y corriente como su servidor. Así que Lucas, que era un médico también, el pueblo de Dios tenía médicos como José, el soñador, tenía médicos en la familia, según Génesis 51 y 2. Lucas era un médico, un gran médico, conocía mucho de medicina. Y entonces, hermanos, Lucas, eso lo pueden leer en Hechos 1 o San Lucas 1:1 en adelante, él empieza a investigar. Y él mismo dice, muchos han tratado de hacer lo que ahora yo voy a hacer también, pero como que no son muy confiables. Y entonces él empieza a investigar con todos los que, él mismo dice, los que estuvieron con él desde el principio, con los 12 apóstoles. Lucas no fue uno de los 12, pero él empieza a investigar con todos ellos. Y así es como viene a escribir esta carta o este libro que lleva su nombre, Lucas, y Hechos de los Apóstoles, para un compañero, un amigo que se llama Teófilo. ¿Okay? Y entonces él escribe por el año 30, pero ya después de la muerte de Jesús. Y para Lucas, el cuarto mandamiento seguía vigente después de la muerte de Jesús. Veamos aquí en San Lucas 23, 56, 55 y 56, dice: y las mujeres que con él habían venido de Galilea
siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas no está, hermanos, él era un gentil, no era judío, y como gentil, él no se atreve a decir conforme a su ley de ellos, conforme a sus mandamientos de ellos. Lucas lo llama mandamiento, hermanos, es un mandamiento, conforme al mandamiento. Y si ustedes ven allí, tiene una referencia que los lleva a Éxodo 20, versículo 10. Así que estamos viendo en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús, un escrito por Lucas el médico, en donde para él, como cristiano y como un guía también para nosotros, hermanos, el cuarto mandamiento seguía vigente. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado. Aquellas mujeres que seguían a Jesús también, después de la muerte de Jesús, cuando Jesús ya muere, ellas aún reposan el sábado. Y Lucas lo llama mandamiento, y que lo reposan conforme al mandamiento, ¿ok? Entonces ahí hemos visto el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento. Para Lucas seguía vigente, así como ahora para nosotros también sigue vigente. Vamos a ver el quinto mandamiento, Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice de esta manera Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Hay muchas escrituras en el Nuevo Testamento, hermanos, pero estoy dando algunas básicas nada más, ¿verdad? Yo sé que hay más, ustedes conocen más. Dice ahora Éxodo capítulo 20, el sexto mandamiento, verso 13. No matarás, no matarás. Si vamos allá a la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 11, dice de esta manera Santiago 2, versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. El sexto mandamiento, no matarás. Éxodo 20, 13. Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Si nos vamos hasta el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 21, versículo 8, nos dice de esta manera: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, aquí está traducido fornicario, en otras traducciones dice adúlteros, aunque la palabra fornicación todavía es más profunda, encierra todavía el adulterio, es más grande, diríamos, tiene un significado más grande, fornicación, y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces no cometerás adulterio. Apocalipsis 21, 8, Éxodo 20, 14. El séptimo mandamiento, Éxodo 20, versículo 15, no hurtarás o no robarás. No hurtar, no robar. Si vamos allá a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo de esta manera, capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios.
ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y es en donde, bueno, hermanos, es más, con todos los mandamientos tenemos que tener siempre mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros, incluso si creemos, por ejemplo, que la ofrenda o la primicia o el diezmo, todo eso, hermanos, es vigente. Si creemos que es vigente, entonces pues nosotros mismos vamos a tener mucho cuidado, ya que de otra manera pues hay una maldición, ¿verdad? O una puerta laqueada. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Vamos a ver con el octavo mandamiento, Éxodo 20, versículo 16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No falso testimonio. Vamos a leer una vez más allá en Santiago, capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, versículo 11, que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y está tratándose de decir, pues, alguna mentira. Está tratándose de hacer quedar mal al otro a través de un falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Santiago 4, 11. El 10º mandamiento de Éxodo 20, versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a leer allá en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, dice así el apóstol Pablo en su versículo 5: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la recomendación del apóstol de los gentiles. Dios sabe y conoce nuestras necesidades, pero no tenemos que andarle quitando las cosas a nuestro hermano, a nuestro vecino. Dios sabe que tenemos necesidad de eso, y en su momento eso que deseamos va a llegar a nuestras manos, sea lo que sea. Si el Señor sabe que lo necesitamos, tarde o temprano va a llegar a nuestras manos y Él va a proveer de los medios, hermanos. Aun cuando sea salud, por alguna razón, hermanos, nos ha de hacer falta la salud. Sí, Dios lo sabe. Entonces, aquí encontramos los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, entonces, pues para la mayoría de las personas es después de la muerte de Cristo. ¿Okay? Les invito a que se pongan de pie. Vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.